Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con nuestro curso de Python para visión artificial e inteligencia artificial. Lo que vamos a ver el día de hoy es retomar la clase anterior donde vimos que era una clase, recordando que la clase es la plantilla con la que vamos a formar un objeto. Esta plantilla es una abstracción del objeto que existe en la realidad. Por ejemplo, yo puedo tener una clase que represente una libreta. Dentro de esta plantilla voy a tener la cantidad de hojas, el tamaño de la libreta, es decir, el largo por el alto, etcétera. El color de la misma libreta. Esas características van a ser los atributos de mi clase. Ahora, yo puedo tener el método open que va a abrir mi libreta. El método open abre la libreta y el método close va a cerrar la libreta. Vean. Y el método contar hojas, pues va a contar la cantidad de hojas de mi libreta. Entonces, estos métodos pues van a tener procesos o van a devolvernos o van a actuar sobre los atributos de la clase y los atributos son cómo está descrito ese objeto. Ya el objeto en sí es la instancia de la clase. Cuando yo creo mi libreta ya, esta libreta en general, estoy instanciando la clase. Le estoy diciendo, esta libreta que voy a crear es de color verde. Tiene un largo de 15 centímetros por 20 centímetros, ¿no? Por un decir, y tiene 100 hojas. Entonces ya estoy creando en específico esta libreta, la que estoy teniendo acá, pero con esa misma clase yo podría crear otra libreta, una libreta que sea de 5 centímetros por 15 centímetros, que tenga 50 hojas y que sea de color rojo. Entonces la clase es la plantilla y la instancia ya es el objeto real ya representado en esa abstracción. Ahora, lo que estábamos viendo anterior, hasta ese momento hemos visto lo que se conocen como atributos de instancia y métodos de instancia. ¿Eso qué quiere decir? Un atributo de instancia es un atributo que le pertenece a ese objeto en específico que ya se creó. Cuando tú mandas a traer, por ejemplo, en persona, vean, cuando creamos una persona, ponemos dos paréntesis, aquí el constructor o el nombre de la clase que era el constructor, le pasábamos estos dos elementos, se instanciaban, es decir, aquí ya se crea un objeto en específico y entonces se creaba la instancia de la clase. Y estos atributos, vean, aquí en el self, lo que le estamos pasando en el constructor es esa instancia como tal. Entonces, esto self ya hace referencia a la instancia, al objeto que se está creando. Entonces, por eso ese nombre, pues cuando crea a la persona José, va a tener ese atributo específico. Ese objeto va a ser José y luego va a tener esa edad de 29 años. Pero podría crear otra nueva instancia, es decir, que sea María, y esa va a tener, ahora va a recibir esa María. Ese self va a ser María. Y María va a tener de nombre, pues María, y va a tener de edad 25 años, por ejemplo. Ahora, cuando yo tenía ese método de instancia, lo que hacemos era enviarle esa instancia del objeto, es decir, el objeto ya creado. En este caso vemos cómo está recibiendo el objeto y este objeto se va a llamar María.nombre José, perdón, María.nombre María y luego María.edad que va a tener, no sé, puede tener 25 años. Si se dan cuenta, todo ese self hace referencia a la instancia, al objeto que se está creando. Lo que vamos a ver el día de hoy, ¿por qué lo estamos explicando? Porque hoy vamos a ver dos métodos diferentes, lo que es un static method y un class method. Suelen confundirse un poquito porque sí, la verdad yo me confundí la primera vez que los vi. Es un tema confuso, pero ya que lo veamos ya explicado un poquito más a detalle, lo vamos a entender sus diferencias, o eso espero, que logre comunicarles esa forma en la que se expresa esa diferencia. Bueno, para ello vamos a irnos a módulo 6 y vamos a crear nuestro archivo que se va a llamar clase. Vamos a ponerle así, static y guión bajo class method. .py, recordando que es un archivo de Python. Vamos a empezar con el static, que es el más sencillo. El class method sí es sencillo, pero pues es un poquito más confuso. Pero vamos a empezar con el static. El static hace referencia o lo vas a usar cuando crees un método estático. Es decir, que es independiente de la instancia de la clase y de la misma clase. ¿Qué quiere decir esto? Vas a crear un método estático cuando no necesites instanciar la clase ni tener nada que ver con otras clases. Es decir, una clase que puede ser usada pues libremente. Básicamente los atributos que va a recibir pues no necesitan ser instanciados porque no van a hacer referencia a un objeto en específico. Un ejemplo muy claro son las calculadoras. Tú vas a tener una calculadora que solo va a sumar números, un número más otro número y ya, o restar un número más otro número. Perdón, va a restar un número menos otro número.
y entonces va a tener esas características, pero esos números van variando, no necesitan ser instanciados porque no se van a mantener fijos todo el tiempo, van a estar cambiando todo el tiempo y van a ser independientes. Yo puedo crear esta calculadora y no necesito instanciarla porque esa calculadora la puedo ocupar siempre para sumar o para restar, no importa, siempre las puedo estar utilizando y no van a cambiar su funcionalidad. Siempre va a sumar un número y otro número. Entonces, si se dan cuenta, no es necesario estar creando instancias específicas de una calculadora, porque la calculadora siempre va a cumplir esa función de sumar un número o restar dos números. Sumar, perdón, dos números o restar dos números. Entonces, si se dan cuenta, no es necesario instanciarla. Simplemente podemos crear métodos estáticos que nos ayuden a sumar o a restar. Vamos a verlo más a detalle en código. Class, para crear nuestra clase, va a ser calculadora y va a recibir, va a tener dos métodos estáticos. Esto que vamos a crear, así, arroba static method, voy a quitar esto que lo puse en inglés, no me interesa. Aquí, estos dos métodos, sumar y restar. Ahí está. Van a recibir dos números, A y B, y van a ser métodos estáticos. Vean, el método sumar es un método estático que recibe el número A y el número B, y va a sumar A más B. Esto que aparece con el arroba, no se espanten, es algo que se le conocen como decoradores. Como su nombre lo dice, va a decorar a una función, en este caso va a decorar el método. ¿Qué es lo que hace con decorar? Al hacer un decorador, lo que haces es ampliar la funcionalidad de la función. Es decir, ya no es una función normal. Cuando tú no tenías esto, hacía lo que siempre hacía un método de instancia. Es decir, toma los atributos y hace lo que tiene que hacer. Pero cuando tú le agregas el static method, estás haciendo que esa función tenga cualidades más específicas. Ya no era lo que era antes. Ahora es un método estático, porque el decorador la está, valga la redundancia, decorando para que tenga cualidades de un método estático, ya no sea un método normal de instancia. Ahora es un método estático, lo está decorando de esa forma, le está añadiendo funcionalidades a esa función, lo está envolviendo en una capa y en esa capa al envolverlo le da más funcionalidades. Digamos que tenemos nuestra función y esa función es envuelta por una función más grande que es la de static method que le da más funcionalidades. En este caso, la funcionalidad de static method lo que hace es que sea un método independiente de la clase. Es decir, que no va a ser necesario instanciar esa clase para que podamos hacer uso de esos métodos. Es decir, estos sumar y restar los puedo usar sin necesidad de instanciar la clase. Es decir, crear un objeto específico de esa clase. Simplemente usar la plantilla y ya. Vamos a verlo más a detalle. Vean. Ya vimos cómo está esa estructura como tal. Yo voy a tener acá el ejemplo de sumar igual a calculadora sumar y voy a imprimir, ¿no? Print. La suma es lo de siempre con un format de string. Y aquí también esto. Calculadora.restar. Y voy a sumar 5 más 3, 8. Y 10 menos 4 es 6, creo. Y pues se da la resta, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Vean, aquí estamos teniendo la clase, pero nunca estamos llamando al constructor. Es decir, nunca estamos instanciándola. ¿Se dan cuenta? Simplemente tengo la clase y ¡pum! Ya tengo el método estático que estoy utilizando. E igual vean, aquí yo tengo mi clase, tengo mi plantilla, pero nunca estoy instanciándola. Es decir, simplemente estoy tomando la plantilla y usando el método estático. Es decir, estas dos no son instancias, simplemente es la clase con, es decir, la plantilla con su método estático. ¿Ven cómo no es necesario instanciarlo? Es decir, no estoy creando, esto sería instanciar. Ahí está, esto sería una instancia. ¿Por qué? Porque tengo el método constructor, vean, los paréntesis, y ya estoy, ese objeto que estoy creando, pues se lo estoy guardando en una variable, lo estoy guardando en una variable. Ahí ya estoy creando una instancia. Pero esto no lo estamos haciendo aquí, ni aquí, porque estamos utilizando métodos estáticos gracias a estos dos decoradores que añadimos en el método sumar y en el método restar. Y ya con eso, vean, simplemente yo uso estas funciones y vean, no necesito crear una instancia. Ahí lo tenemos. Tenemos simplemente suma y tenemos la resta, que es 8 más 3 es, perdón, 5 más 3 es 8. Y luego 10 menos 4 pues me va a dar 6. Ahí está, ahí tenemos nuestra
nuestros métodos estáticos, donde nunca creamos una instancia, simplemente usamos esos métodos. Si se dan cuenta, al ser estáticos no tienen relación con una instancia o con la misma clase. Ahora sí, vamos a pasar a esto que es un poquito enredado a veces para visualizarlo. Pero no tanto, van a ver que cuando le agarremos la onda, pues ya, lo vamos a dominar y ya no nos van a chamaquear. ¿Por qué se utiliza esto de los métodos de clase, perdón? Los métodos de clase nos van a poder ayudar cuando creemos ya algo que se conocen como interfaces. En Python como tal no se pueden crear interfaces directamente, pero se crean clases abstractas y hacen uso a veces de los métodos de clase para poder, por ejemplo, usar patrones de diseño como el patrón factory o algún patrón, ay, se me olvidó, el singleton. El singleton se ocupa mucho los métodos de clase para poder crear una sola instancia de la clase. Ya lo verán más adelantito, pero a ver si lo añadimos porque eso ya es un poco más de diseños de sistemas. Los patrones de diseño es como más de diseño de sistemas. Si nos da tiempo, pues lo metemos en el curso, pero hay cosas que quiero ver más antes que eso. Pero bueno, vamos a ver sobre la clase personas. La clase persona, ¿no? Que nos permitía persona, nos permitía crear una persona. Esta persona tenía el método constructor que recibía la edad y el nombre, ¿ok? Vean, cuando nosotros creamos nuestra clase, tenemos este método constructor, pero nosotros podemos contar la cantidad de personas que se van creando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí lo que tenemos son, si se dan cuenta, vean, recibimos la instancia. El self hace referencia a la instancia. Recibimos la instancia y tenemos el nombre de esa persona en específico y luego la edad. Pero ¿qué pasa? Yo puedo tener arriba algo que se conocen como atributos de clase. Es decir, atributos que no están relacionados a esa instancia en específico, sino a todos los elementos que usen esa clase. Es decir, todos los elementos que hagan uso de la clase. Para ello, vean, voy a poner un contador. Y aquí le voy a poner que es igual a 0, ¿no? De esta forma. Vean, ya lo tengo en 0. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo lo que voy a tener acá es... Aquí en el constructor voy a tener algo que sea persona.contador. ¿Qué está pasando? Aquí lo que estoy haciendo, vean, es hacer uso del nombre de la clase. Le voy a decir, a la clase voy a acceder a su atributo de clase, vean, este es el atributo de clase. Y le voy a ir sumando una persona cada vez que yo creo una persona. ¿Cómo sé que estoy creando una persona? Porque estoy utilizando el método constructor. Cuando creo una instancia es porque estoy creando una persona y le voy sumando uno a este atributo de clase. Es decir, esto está fuera de todas las instancias, se comparte entre todas las clases. Cuando yo cree diferentes personas, este elemento va a ir creciendo. ¿Cómo lo van a ver? Pues vamos a verlo. Vamos a poner acá print. Antes voy a crear una personita. Voy a poner José. Ahí está. Y María. Voy a tener dos personas creadas. Y vean cómo yo voy a imprimir de esta forma F con forma de string. Total de personas creadas. Y persona, vea, persona, hago uso de la clase. No hago uso de las instancias. No estoy usando a José directamente, vean, José. Porque esto sería hacer uso de la instancia. O estoy usando a María, que es otra instancia. No, hago uso de la clase, de la plantilla. Y cuando yo ejecute esto, como yo creé dos personas, si yo copio esto varias veces, vean, voy a poner Juan y Luis. Yo Luisa, al ejecutar esto voy a tener 4 personas creadas, vean. Aquí está. Porque vean, este atributo es para todas las clases, perdón, todas las instancias de la clase. Esto se comparte entre toda la clase. Es decir, este lo tiene, este tiene acceso porque es una instancia de la clase. Y este tiene acceso a persona. Pero persona, vean, este atributo de clase se va aumentando en cada creación de nuestra clase. Ahora, vamos a poder crear lo que nos permiten los métodos de clase. En este caso, vamos a poder usar un class method para poder retornar el valor o acceder al valor. Por ejemplo, yo también puedo crear, vean, puedo crear un mismo objeto utilizando algún método de instancia. De esta forma, def
crear persona. Y le vamos a poner dit de diccionario, ¿no? Ahí está, vean. Va a ser esto, un class method, vean, le estoy agregando su decorador. Recordemos que los decoradores son estos que añaden funcionalidad a nuestros métodos. Aquí estamos añadiendo la funcionalidad a nuestro método de la clase, crear persona. Ahora ya no es un método normal de instancia, ahora es un método de clase. Es decir, que las clases, todas las clases que tengamos, es decir, perdón, todas las instancias van a poder acceder a esta clase. Y vean, yo voy a poder tener, o mejor dicho, la misma clase, voy a poder acceder a este método de clase. Voy a poder crear una persona desde la instancia. Ahora, ¿qué pasa? Si se acuerdan, para poder crear una persona, usábamos persona. Este es el nombre de mi clase. Pero en sí, vean, este class es la clase como tal. Vean, este class es la clase como tal. Vean cómo estoy creando. Es como si yo usara el constructor, el class. Porque class en sí, al final lo que es class es la clase. Entonces, cuando yo creaba una persona, pues ponía persona, paréntesis y los atributos, ¿no? Pero en este caso, perdón, los parámetros. En este caso, vean, yo tengo class, pero class en sí es persona. Es como si acá ya tuviera en sí esto, persona. Pero no, yo lo que estoy haciendo es, vean, pasarle a este método de clase, class. Y cuando yo le paso tiene que llevar obviamente el class method, el decorador, porque si no, no va a tener esa funcionalidad. Cuando yo le paso este primer argumento hace en sí referencia a persona. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es crear aquí el constructor en sí. Porque acá es como si tuviera persona en realidad. Le estoy pasando a la persona. La clase de perdón. Le estoy pasando a la persona, a la clase persona. Le estoy pasando esa clase. Entonces simplemente, vean, puedo crear por medio de un diccionario. Vean, aquí en info ya le mando ese diccionario con la clave nombre y la clave edad. Entonces si yo quiero crear otra persona, vean, voy a quitar estos dos. Y lo que voy a hacer es hacer uso de persona. Punto. ¿Cómo se llama? Crear persona diccionario. Y vean, el nombre Juan. Lo voy a hacer aquí. Igualmente, crear persona desde diccionario. Vean cómo estoy usando la clase y su método de clase. Y esto, internamente, vean cómo manda a traer a la clase, en sí a la clase, el nombre de la clase, pues si le pones paréntesis se vuelve el constructor. Vean, aquí está, persona. Cuando le ponemos paréntesis, vean, cuando le ponemos paréntesis se vuelve el constructor. Pero aquí le estamos enviando la clase. Entonces aquí es como si estuviera persona y se vuelve el constructor. Y ese constructor requiere el nombre y la edad. Y es lo que estamos haciendo, estamos cumpliendo específicamente eso. Le estamos enviando el nombre y la edad, ¿no? De Juan y Luisa. Si yo ejecuto esto, vean, acá le estoy poniendo esos dos valores. El nombre, que es Juan, la edad que es 30, perdón. Nombre es Luisa y su edad es 22. Si yo ejecuto esto, igualmente vean, yo le doy play. Tengo 4 personas, ¿ya vieron? Se crearon también esas personas. Porque esta cosita, el CLS, es como si fuera la clase persona. Aquí es como si estuviera persona y aquí está como si estuviera persona, porque lo que le estamos enviando es toda la clase. Y entonces recuerden que cuando ponemos el nombre de la clase y paréntesis, pues estamos llamando al constructor. Entonces de esa forma estamos creando nuestra clase. Y ya por eso se están creando nuestras personitas de igual manera. Y bueno, eso es básicamente la diferencia entre un static method y un método de clase, un class method, que comparten en sí. El static pues no accede ni a los atributos de clase, ni a los de instancia, ni a los métodos de clase, ni a los métodos de... Ajá, a los atributos de clase y a los atributos de instancia. En cambio, un class method sí va a acceder a estos atributos de clase. Recordando que el atributo de clase podría ser también el contador. Aquí yo también podría, vean, añadirle el contador, pero como acá directamente ya lo hace el constructor, o sea, aquí ya lo está haciendo, pues no es necesario añadirlo para ir contando a las personas. Pero puedo crear una persona aquí. Esto se va a ocupar mucho cuando se utiliza el patrón singleton para crear objetos, pero bueno, eso es independiente de esto. Pero con eso hemos finalizado esta clase. Veamos cómo se está creando las personas correctamente.
Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.